Con nosotros Guido Gómez Mazara, el hijo de Maximiliano Gómez y doña Carmen Mazara. Es bueno decirlo así, lo que somos de la vieja guardia. Además, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Guido. Buenos días, gracias por estar aquí. Y ahora que tú haces esta introducción, apelando a mis ancestros, debo decir que mi madre hoy celebra 15 años. 15 años. ¿De qué? Sí. ¿Está de cumpleaños, doña Sí, porque hay una etapa en la vida en Doña que Mireya. las celebraciones son regresivas. Claro. Entonces mi madre, como dobló la curvita de la Paraguay hace mucho, nosotros decimos de manera reiterada cada día que cumple años, ¿no? ¿Verdad? Que los 21 de agosto es 15. En cualquier momento se va a juntar con mis hijas. Ah, pero mira que feliz. Mucha felicidad a mi mamá. Coincidencia, muy feliz Bueno, coincidencia. felicidades, doña Mireya. Guido, La cara. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el libro. Así, gracias. Transición Electoral 1966-1996. Tomo 1. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes, Yo ustedes. lo he estado leyendo. Aquí no llegó, yo le advertí que estaba de viaje, pero no llegó. No, pero llegará, tranquilo. No queremos comenzar con chismes porque hay demasiado chisme alrededor de Guido. Hay muchos Vamos a rifirrafes. comenzar por ahí, por los rumores, los ruidos. No, y por la juramentación. No, ¿Cuándo no, es? ¿qué juramentación? Rumores, La de ruidos. Guido. Se entendió que tú le habías dado un plazo, un ultimátum de 48 horas al presidente. Tú dijiste en 48 horas se sabrá para dónde voy. Ya pasaron Sí. las 48 horas y todavía Pero no se sabe. yo trato en la vida de ser un ente productivo y sobre todo en estas discusiones civilizadas. Y yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación, creo que han hecho una contribución importante al país, pero tienen una creatividad muy singular y casi siempre asumen como un hecho cierto cualquier tipo de rumor. En materia legal, la decisión que oficializa cualquier disposición del Poder Ejecutivo se llama decreto. Todo lo que no sea eso es pura especulación y yo no quiero incurrir en el pecado de reiterar las prácticas de especulación tan propias de la fertilidad periodística y de otros sectores de la vida nacional. Pero el hecho cierto es que se te está esperando a ti. Pero vamos a esperar que el decreto se haga oficial porque hay procedimientos que yo debo esperar. Y tú sabes que una de las contribuciones que hizo mi mamá fue que me regaló el libro de Gracián, que se llama El arte de la El arte prudencia. de la prudencia. Entonces vamos a esperar, no hay que desesperarse tanto. Guido, en el hipotético caso de que ese decreto estuviera listo, de que te están esperando en esa institución que es Indotel, y de que tú aceptes ese decreto, horas más, horas menos, ¿cuáles son los retos que tiene Indotel, el sistema de telecomunicaciones en República Dominicana? El marco legal de República Dominicana, se ha dicho en varias ocasiones, se han hecho una cantidad de promesas, hay que avanzar, hay que dejar de cablear por encima, hay que cablear por debajo, la imagen, la nitidez, el compromiso, las señales, que si Haití se oye en República Dominicana, de que si hay un tema de irregularidad, por decirlo de alguna manera, en el tema de las frecuencias, ¿a qué es lo primero a lo que tú le entrarías? Ok. Estamos entrando en el terreno de la especulación, pero yo debo decir aquí por un par de que horas. uno de los elementos fundamentales del Indotel tiene que ver con el marco legal que lo cubre. En el año 1998 se generó esa ley y esa disposición, cuando tú haces un ejercicio entre el 98 y la fecha, te darás cuenta que hay elementos que evidencian el nivel de obsolescencia. Por ejemplo, la ley habla de fax. Pónganse a pensar del fax en esta época. Sin embargo, yo lo que sí creo es que uno de los elementos fundamentales, y es propio de las cosas que yo siempre he predicado, tiene mucho que ver con que en la República Dominicana las políticas en materia de tecnología tienen que promover la proximidad entre esa herramienta, que es propia del siglo XXI, y los sectores que históricamente no han tenido acceso a esa herramienta. Muchos hablan de la brecha digital, que no es otra cosa que esa distancia entre un elemento y el otro. Frente a eso, yo debo reconocer que en el interregno de las gestiones anteriores está fuera de discusión de que ha existido un esfuerzo. Por ejemplo, los centros tecnológicos comunitarios fue un primer esfuerzo que se desarrolló en todo el territorio nacional en la intención de acercar al ciudadano, al joven, a esas herramientas del conocimiento. Hay dificultades porque la administración anterior trasladó los CTC, como se le llaman, al Palacio Nacional, y eso en algún momento estuvo en manos de quien en ese entonces se desempeñaba como vicepresidenta de la República, doña Margarita. Y en función de eso, cuando tú
analiza lo que ha pasado en el país, hay muchos que están desatendidos. Ahora, hay otros componentes que yo pienso que son importantes a la hora de hablar del tema de las telecomunicaciones en el país y del Indotel. El que a mí más me llama la atención es cómo las herramientas propias del Indotel tienen que servir como mecanismo de protección de los usuarios en el país. En el Indotel concurren muchos elementos. Los más destacados, evidentemente, es qué hacer con las prestadoras de servicios, que es la herramienta básica en ese tipo de discusión institucional. Hablo de las telefónicas. Pero también en ese mismo orden hay que priorizar las relaciones con Adora. ¿Por qué? Porque el espectro goza de un nivel de desorden, desorientación, y hay una crítica institucional de cómo anda el mundo de la radio en la República Dominicana. Y sobre todas las cosas, las tendencias que existen con los niveles de ilegalidad. Por ejemplo, el espectro radial en algunos puntos del país padece de lo que muchos llaman las interferencias. Y hay que tomar decisiones al respecto. Yo debo decir que Adora, y quien encabeza esa institución, que fue reelecta en el día de ayer, es una persona que tiene lazos con el sector porque es hija, aunque ha hecho carrera ella, hablo de Rosa Olga, pero es hija de una de las figuras legendarias de la radio en el país, don Cuqui Medrano, Dios lo tenga en gloria. Y ellos han hecho reiteradas manifestaciones de preocupación por esos niveles de desorganización en el espectro radial. Y eso, eso nos llama la atención. Pero también en ese mismo orden, yo también quiero llamar la atención, y es en el siguiente sentido. El apagón digital es una aspiración que ha existido históricamente, y lo traduzco en términos prácticos. En teoría era el 31 de julio que iba a comenzar toda esa etapa, que consiste en proveer las llamadas cajitas, que no es otra cosa de transferir la oportunidad de que el que tiene una televisión análoga tenga la capacidad con esa cajita de hacer los niveles de transferencia para entrar al mundo digital. Y lo que ha hecho el Indotel, la administración hasta el día de hoy, lo que ha hecho es darle la facilidad a una cantidad considerable de ciudadanos para que se adecúen a esa herramienta del siglo XXI. El proceso comenzó, son 3 ciclos, el proceso comenzó en el este del país y en puntos importantes de la capital. Falta el sur y falta el Cibao. Hay una empresa que ha ganado las licitaciones de manera legítima, y el interés es diseminar por todo el territorio nacional ese proceso de adecuación para que los ciudadanos se sientan conectados con una herramienta tan moderna como son esas cajitas. Guido, hay un mensaje en la cuenta Twitter de Ramón Alburquerque, que quizás el equipo de producción puede poner en pantalla, porque es bueno terminar de despejar dudas sobre este particular, en virtud de lo que estamos hablando. Estamos a días de la toma de posesión del presidente Abinader. Hubo también un ruido en el momento en el que se juramentaron los nuevos funcionarios del gabinete. Antoliano Peralta, ahí parece que se armó como, aguántate ahí, nada más van a tomar juramento los que han sido mencionados recientemente, y mucha gente está todavía dudando. Ramón Alburquerque, dirigente también, bueno, del PRM, aunque creo que yo como en una suerte de suspenso, dice: felicitamos al compañero Guido Gómez Mazara como presidente de Indotel. Podrá ser eficiente el servicio de telefonía, bajar el precio, así como dar uso al cable ocioso de fibra óptica de ETED, ampliar la cobertura de Internet y bajar el costo a los usuarios. Ese mensaje no es una especulación, no es creatividad. Está publicado el 18 de este mes a las 11:53 minutos de la noche y sigue en la plataforma Twitter. No sé si ustedes han podido conversar. ¿Por qué el señor Alburquerque menciona esto todavía de manera anticipada, al parecer? Bueno, yo respeto mucho a Ramón Alburquerque, que es un ciudadano de sección. Sí. Ese comentario lo agradezco, pero ninguna decisión respecto a esos temas se hace oficial sin la intervención de un decreto. Okay. Lo que debo decir. ¿Qué deseo eso? ¿Perdón? Sí. Hay que esperar en todo caso. Sí. Es un tuit presunto, como dice. Un tuit adelantado. Guido, fuiste precandidato presidencial en el torneo interno del PRM de cara a escoger el candidato de 2024. Eres un prominente dirigente del partido. Se rumora que estuviste en el almuerzo del 23 de agosto, donde estuvieron los potenciales precandidatos presidenciales del 2028 del PRM.
En esa condición recorres el país, tienes contacto con todos los dirigentes. ¿Cuáles son las aspiraciones principales que tiene la dirigencia y la militancia del partido de cara a este segundo gobierno, sobre todo con el tema de las designaciones, de los nombramientos, las expectativas de que se concreticen viejas aspiraciones? Con gusto. Lo primero que ciertamente el presidente de la República, a 48 horas de la victoria, nos convocó a un grupo de amigos y compañeros. Se convocó a David, Carolina, Yayo, Wellington, Tony y a mí. Y debo significar que José Ignacio estuvo en calidad de presidente de partido y así lo quiso consignar. El acuerdo es que lo que se trató ahí se mantenga cerrado. Pero en el orden de tus planteamientos debo decir que yo, como de costumbre, camino el territorio nacional con los temas partidarios. Inclusive tengo más o menos como 3 semanas caminando el país para hablar a los compañeros sobre la reforma y ese abanico de iniciativas del Poder Ejecutivo que ya comenzó con el depósito, en el caso específico, de la reforma constitucional. Y en esa dirección yo debo decir 2 cosas. El interés nuestro es provocar los niveles de convencimiento en la dirección media, en la base del partido, de las reformas pendientes. Y que sobre todas las cosas esa orientación sirva para que los compañeros tengan el suficiente nivel de información para que defiendan el partido y las iniciativas del gobierno en el colmado, en el colmadón, en el parque, en los centros universitarios. Y lo hago como una reflexión crítica. Los partidos, se habla en plural, han cortado ese lazo de orientación y formación que era propio de las escuelas de cuadro y formación política de la década de los 80 y de los 90. Y en ese sentido, estoy haciendo mi contribución, he caminado por parte del país y lo seguiré haciendo. Cada 2 semanas voy a ir a una demarcación a hacer la explicación. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de los compañeros? En lo que concierne a la conducta de ese grupo que convocó el presidente. Los compañeros requieren una actitud madura, racional, inteligente y que generemos una especie de muro de no reproducir los viejos vicios de la política. La política dominicana, y en el caso específico de la vieja casa de nosotros, encontró niveles de dificultad porque todos los compañeros querían aspirar al mismo tiempo a la misma posición. Y yo quiero aprovechar este programa para decir lo siguiente. Yo no tengo 20 años y por vía de consecuencia las conductas irracionales no deben ser propias de una persona que ya tiene cierta edad. Y le quiero pedir a mis compañeros y compañeras que todo el que tenga afecto, consideración conmigo, que no hablemos de otra cosa en los primeros 2 años que no sea contribuir con el éxito de la gestión gubernamental. Aspiro y espero que la prudencia prevalezca porque cualquier comentario que se haga en esa dirección es perder tiempo. Mira por qué. El país va a un proceso de reforma. Y hablo en plural, son reformas. Y sería de muy mal gusto que en el marco de reformas estemos diciendo a la sociedad: esta es la orientación, hagan este sacrificio, y un grupo de compañeros y compañeras haciendo el ejercicio legítimo de una aspiración presidencial. El que lo quiera hacer, lo respeto, pero en el caso mío no estoy en la menor disposición de actuar en esa dirección. En ese mismo sentido, yo sí creo que nosotros como gestión gubernamental tenemos que encauzar políticas que de una forma u otra, en el marco de un proceso de reforma, la gente no asuma, como de costumbre lo ha hecho, que las políticas de reforma siempre tienden a golpear los bolsillos y los estómagos de los sectores más frágiles. Y por eso muchos de los elementos de la reforma tienen que conducir a políticas de compensación, para que el ciudadano se sienta en el marco de la reforma desprotegido. Hago la siguiente explicación. El fundamento del gasto público es 19% del Producto Interno Bruto. Lo que estamos recaudando es 15%. Ese déficit de 4% del PIB va a obligar a que la actual administración toque puerta de aspectos fundamentales para procurar más o menos 255 mil millones de pesos, que es lo que necesitamos para compensar el 4% del PIB. Eso va a conducir a que el gobierno, en esa estrategia, hablo yo del marco de creatividad impositiva, le traduzca la sensación a la gente de que incremento de recaudo no es sinónimo de disparar las tasas impositivas, porque eso sí es un dolor de cabeza. Y apelo a que las políticas sociales sean mucho más efectivas. Yo, por ejemplo, pienso, porque camino todo el país, la tarjeta. Yo me he dado cuenta que en los programas en que los ciudadanos con niveles de indigencia
y de pobreza tienen acceso a los medicamentos, le hace las boticas populares de Promese. Yo quisiera que estos 4 años ampliáramos la posibilidad de que con la tarjeta el ciudadano que tenga un padecimiento, evidentemente utilice esa tarjeta en las farmacias populares. ¿Por qué? Porque un ciudadano que recibe la tarjeta se asume que está en un nivel de pobreza y por vía de consecuencia no puede ir a las farmacias ordinarias porque su poder adquisitivo está restringido. Yo creo que eso hay que hacerlo. En ese mismo orden, yo, por ejemplo, tengo una legítima preocupación por el tema de la salud mental. No sé con qué facilidad ustedes se desplazan por todo el país, pero he sentido un incremento significativo de ciudadanos con el tema de la salud mental. Cuando tú evalúas la inversión que se ha hecho en el sector de la salud, 1.9 del PIB, y es evidente que hay un descenso porque la situación económica que enfrentó el gobierno solo en los gastos que se tradujeron con el tema del COVID, eso implicó 58.000 millones de pesos. Es decir, la inversión en sectores fundamentales estuvo restringida. Yo tengo la aspiración de que ahora, como la economía proyecta un crecimiento de 4 o 5%, con un nivel de inflación de 3.5%, generemos en el marco de esta reforma los recursos suficientes para que el sector de salud sea bien atendido. Reitero, yo sí aspiraría de la construcción de un gran hospital para el tema de la salud mental. En la República Dominicana existe un hospital muy pequeño que se dedica exclusivamente al tema de la salud mental. Lo que existen en los hospitales son unidades, pero creo que hay que hacer un énfasis en el tema, repito, de la salud mental. Otro orden de preocupación que yo tengo por mi desplazamiento en todo el territorio nacional es que si yo estoy en Miches, por ejemplo, y estoy jugando softball y me rompo un brazo porque algún lanzamiento me dio muy duro en el brazo, el hospital ortopédico más cerca entre Miches es el Darío Contreras. Si estoy, por ejemplo, en la línea noroeste y estoy jugando baloncesto y me rompo una rodilla, el hospital más cercano es el Hospital Juan Bosch. O sea, yo creo que el gobierno en estos 4 años tiene que concentrarse efectivamente en esos aspectos y desde el punto de vista de la herramienta tecnológica, acercar al ciudadano a la solución de problemas fundamentales. Por ejemplo, yo tengo una preocupación. ¿Cuántos profesores de educación física en la República Dominicana, a la hora de tener una relación directa con jóvenes de cualquier género, existe un nivel de fiscalización para verificar si ellos tienen antecedentes en materia de acoso sexual, violación sexual? Porque ¿cuántos ciudadanos de este país se van tranquilos para su casa y sienten que su hija está jugando voleibol en la Escuela Paraguay, para poner un ejemplo, sin conocer los antecedentes y o vínculos de ese profesor? Doy como una herramienta de conocimiento e información el tema de la conectividad, porque hay que colocar el país en el siglo XXI. El gobierno ha asumido como eje fundamental el tema de la seguridad ciudadana. Ojo, ¿cuántos destacamentos en el país están conectados? Si yo, por ejemplo, tengo una trifulca con Yulisa, ejemplo, ¿no? Nunca lo haría, y tengo una dificultad de cualquier naturaleza y hay una denuncia del conflicto entre nosotros dos en el destacamento de la José Martí, un destacamento que era frente al Parque Enriquillo. Bueno, ese fue el conflicto hoy, pero si ayer yo le entré a balazos, lenguaje figurado, a mi querido amigo, ¿verdad? El sistema policial no tiene un nivel de conectividad que recoja entre un acontecimiento y otro. Entonces, tú te das cuenta que aquí hay muchos elementos que el sector de la tecnología tiene que contribuir para que los dominicanos y las dominicanas tengan en la herramienta tecnológica una forma inteligente de solución de sus problemas del día a día. Creo que esos son los temas, entre otros, que el gobierno tiene que asumir. Guido, yo me siento cómodo entrevistándote, no porque seamos contemporáneos, sino porque si yo te menciono a Juan Isidro Jiménez Grullón, claro, ya tú sabes de qué estamos hablando. No, que hay un texto obligado, Juan Isidro, que se llama El mito de los 3 padres de la patria, pero hay otro que se llama Sociología Política Dominicana, que hay que leerlo. Y qué bueno que tú asocies eso, porque una de las críticas a mi generación, y no lo hago en términos singulares, es el déficit formativo de una parte importante de la generación mía, que sin ánimo de fastidiar a nadie, piensa con faltas ortográficas y aspira a ser presidente de la República. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te vi en una intervención como de 1 hora con Julio Jacín, Julito, para nosotros, discurriendo hasta de política latinoamericana. Y te tuve que soportar 1 hora entera. Pero gracias por la tolerancia. Sí, sí. No, porque
estaba discurriendo y era de manera muy profunda. Pero cuando menciono a Juan Isidro Jiménez Grullón, él acuñó un término para los errores graves. Decía, desaguisado monstruoso. Yo decía que la convocatoria a ese almuerzo fue un desaguisado. Fue un error de bulto ahí. Ha abierto los partidores demasiado temprano, al efecto que Paliza invocó el artículo 150 de los estatutos. Correcto. Y Olivares también dijo, compañero, espérese, usted puede hacer contacto y hablar, pero no me salga a hacer campaña. Hay un ruido. Tú mismo dices que este no es el momento. Ya yo sé que te voy a dar 2 años en Indotel, porque hablaste de 2 años para después dedicarte a hacer campaña. Eso no es temporáneo y antidemocrático, que fulano, 5. Por lo menos tú tienes 55.000 votos en los bolsillos. No sé cuánto fue lo de Ramón Alburquerque, que debió estar ahí, Ramón. Entonces, ¿por qué se mete ese tema? Pero Okay. Ya está instalado el tema, por un lado. Sí, el tema está instalado, pero déjame decirte, sin ánimo de ser indiscreto, porque el acuerdo fue no hablar. La reflexión que hizo el presidente de la República, contra lo que muchos especulan, era la intención de ser racionales, prudentes y tener sentido común. Y que asimilemos la experiencia del viejo partido. Verbigracia no pudo ser Atuey, Doña Milagros, Fello, presidente. Pero el nivel de irracionalidad de esa competencia los condujo por los caminos del infierno político. En el caso nuestro, miren, el que quiera tener éxito hacia futuro en el partido debe entender que la mejor manera es subirse en el carro de una gestión efectiva y esa gestión efectiva se traduzca en éxito. Porque comenzar a agitar y activar de forma imprudente y irracional, yo creo que no es inteligente. Además, yo debo decir lo siguiente. Nadie en este país, por dar empleo y hacer campaña de tiempo, llega a ser presidente de la República. Pero hay otro además. Abinader tiene que garantizar su legado. Claro. Él no puede, su legado. Claro. No sé. Claro. Se dice que tú eres muy pugnaz, que tal vez tú no garantizas el legado del presidente y que haría una administración con el sello de Guido Gómez Mazara. Lo que pasa es que hay una persona que siempre dice lo que piensa. Y el espíritu de la simulación, que es propia de la forma de hacer política, no es parte de mi ADN. Yo digo las cosas que pienso y quiero decir lo siguiente. Uno de los desafíos hacia futuro no es la preservación solo del legado del compañero presidente, sino construir la idea de que hay que devolver en la política a la política misma. La política dominicana ha estado desconectada de la vocación de servicio, del deseo de aproximar a los pocos que tienen tanto con los muchos que no tienen nada, porque el modelo democrático dominicano, si no es capaz de darle respuesta a esas expectativas, va rumbo al colapso. Y yo le pido a la gente, ustedes son personas de los medios de comunicación, que hagamos una observación elemental de lo que pasa en la región en términos políticos y cómo la democracia se ha ido debilitando de tal manera que obliga a que los actores, en el caso de la República Dominicana, tengan conciencia histórica. Miren Venezuela, miren Colombia, miren Perú, o sea, Ecuador. Hay un proceso de arrabalización de esos modelos democráticos. Y en el caso específico de mi partido, yo lo que sí voy a apelar es al factor de racionalidad. Que la gente compita. Reitero, no es el momento de hacer eso. La presidencia de la República no se construye en un microondas. Y quiero hacer un mea culpa público frente a ustedes, que son gente de los medios de comunicación. La gran culpa la tenemos los exponentes de la clase política. Pero también hay muchas personas que creen, y no hablo exclusivamente de mi partido, que la política de la actual coyuntura es una política que construye candidatura en función de la forma y no del fondo. La sociedad dominicana requiere de políticos que tengan mayor sustento, mayor formación, mayor preparación, porque la fuerza de lo estrictamente mediático ha generado la percepción de que aquí aspirar hacia futuro es tener 4 amigos periodistas, 2 grupos económicos estimulándote sin tener los fundamentos elementales. Siéntenlo aquí, de cualquier partido, y díganle estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social. O sea, la política dominicana tiene que ser algo más que un efecto de promoción. Aquí hay 2 fenómenos, y no me gusta particularizar, que deben ser leídos por mi generación hacia futuro. ¿Qué era Gonzalo? El esfuerzo de recursos sin fundamentos elementales. ¿Qué era Miguel Vargas? El esfuerzo del dinero sin fundamentos. Claro, encontraron la complicidad de un partido con una fuerza clientelar y sectores de la comunicación que lo fueron conduciendo. A la hora de la verdad, cuando le dijeron, vamos a discutir ideas fundamentales. No, yo no puedo hacer eso.
porque repito, hay políticos que piensan con faltas ortográficas. Entonces, después que el presidente de la República, en el marco de un nivel de popularidad, dijo, venga, vamos para un debate, nadie tiene excusa, hay que discutir esta idea fundamental. Y yo le digo a los compañeros de mi partido lo siguiente, yo no soy mandrake, pero a futuro mi interpretación es que el candidato de la oposición, fundamentalmente de su partido, va a ser Leonel Fernández. Por más artilugios conceptuales, por más promoción de figuras alternativas en ese partido, el candidato va a ser Leonel. Otra vez. Yo creo que sí. Proyecten a los que legítimamente aspiramos en el partido, en el 28, discutiendo con Leonel Fernández. Creo que es un ejercicio que puede contribuir a perfilar cuáles son las características de un candidato a futuro. Pero reitero, ahora no es el momento, hay que hacer una buena gestión, el presidente tiene temas importantísimos y tenemos que aprender a apostar más al espíritu de lo colectivo que a las individualidades. Guido, brevemente, lo que está pasando en Venezuela, que lo has mencionado, y te encanta la política internacional porque ya lo hemos discutido muchas veces, versus la posición que tiene la oposición de República Dominicana y el oficialismo, y digamos que esta pequeña discusión que se ha dado, y además no solo la posición que se tiene ante Venezuela, sino ante los gobiernos de poca dictadura o de poca democracia que hay en el hemisferio, y la posición que asumen políticos de República Dominicana. ¿Cómo se defiende eso? Lo primero es que la democracia es un valor que no puede ser jurisdiccional. Yo no puedo ser demócrata aquí y no demócrata en otra jurisdicción. Y hay parámetros internacionales respecto al tema de la democracia. En Venezuela existe cualquier cosa menos democracia. Y creo también que lo que pasa en Venezuela es un agotamiento del modelo político. La gente dice Maduro. No, es que cuando tú sumas los 14 de Chávez y los 11 de Maduro, hacen 25. ¿Y qué pasó en Venezuela? En Venezuela en el año 1958 se formuló lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era el ciclo donde se oficializaba la alternancia entre Acción Democrática y COPEI después de una dictadura. Bueno, ese modelo colapsó, y colapsó con una acción que muchos le llaman el Caracazo, que fue un intento de Chávez de imponerse por las vías insurrectas. Eso no resultó, después ganó las elecciones. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es el siguiente, es que a mí me llama mucho la atención de que gente de colindancia ideológica con lo que muchos llaman el socialismo del siglo XXI, han dado manifestaciones de su compromiso democrático. O sea, cuando tú escuchas al presidente de Chile diciendo, no, yo respeto los valores democráticos independientemente de mi concepción ideológica, lo que pasa en Venezuela es que no hay democracia. Cuando tú escuchas a Pepe Mujica, que es un referente fundamental, diciendo que las cosas en Venezuela están incorrectas, es evidente. Y a Lula. A Lula ha sido mucho más crítico que todo. Entonces, en el caso de la República Dominicana, no es un acto de genuflexión propia de una persona que milita en el mismo partido, pero pienso que en el caso específico del presidente de la República lo que tenemos que reiterarnos es en nuestro valor democrático, no por lo coyuntural, es que hay una relación histórica entre República Dominicana y Venezuela. En época de dificultad autoritaria en este país, Venezuela y Rómulo Betancourt tomaron una actitud de receptividad frente a nosotros. Y en otra época de dificultad, Carlos Andrés Pérez se mostró solidario con nosotros. O sea, lo que está haciendo el presidente es siendo coherente con esa reciprocidad. vía. Bueno, gracias Guido, vamos a desearte suerte, que te vaya bonito. Y a los compañeritos de la base, que el hotel es una institución muy técnica. Y aguanten que falta poco. No sé también. cómo se va a resolver Guido, pero ahí no se puede boronear mucho. Pero te puedo decir una cosa, Dígame. nadie puede pensar que yo voy a ir a una institución a hacer un ejercicio clientelar y politiquero. Sí, pues hay que atender a los compañeros. Ya lo saben. Repito, nadie que me conozca puede pensar que yo voy a una institución a hacer un ejercicio clientelar y politiquero. Bueno, Guido Gómez Mazara, el hijo de Maximiliano, de doña Carmen. Doña Carmen, feliz cumpleaños. Cumple 15 años. Sí. Le quedó bien eso. Vamos a la pausa.